caluroso saludo desde San Luis Potosí a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos dará de estudiar juntamente con cada uno de ustedes. Esperamos que esta transmisión sea un éxito divino, con la oportunidad de que nuestro Dios nos dirija. Y hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes, que esta oportunidad de entender y conocer los resultados de la obra maravillosa del ejército poderoso de Dios nos infunden ánimo, nos infunden aliento. Hermanos, de alguna manera siempre el propósito del Evangelio, el propósito de recibir el Evangelio, pues es proclamarlos. Muchas veces hemos tratado de hacer el plan nuestro, el plan del ser humano, pero ¿qué hay del plan del Señor que tiene poderosamente para que podamos nosotros terminar la obra, hermanos, concluir la obra y recibir a Cristo en las nubes de los cielos? El Señor tiene un plan, el Señor tiene su agenda y el Señor desea que nosotros seamos parte de ella, podamos recibir ánimo, podamos recibir gozo, alegría, a pesar de las circunstancias que están alrededor nuestro, hermanos, para poder hacer cumplir su voluntad. El Evangelio al mundo pueda ser proclamado, hermanos, y veremos cómo el Señor tiene ese plan donde cada uno de nosotros seamos invitados. Voy a leer un texto, hermanos, para comenzar nuestro estudio, que sirva como inspiración para que nosotros podamos siempre dedicarle a nuestro Señor, a nuestro Dios, esta maravillosa oportunidad de comprender y entender los tiempos que cada uno de nosotros vivimos. Lo voy a leer en Mensajes Selectos, tomo 2, página 89. Mensajes Selectos, tomo 2, página 89, que dice de esta manera, hermanos, en contexto, bíblicamente en contexto de Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Yo sé que algunos se lo saben de memoria. Yo sé que alguno lo puede hasta recitar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Proverbios 29, 18. El pueblo de Dios sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley, bienaventurado es. Proverbios 29, 18, según la versión, o el pueblo sin visión, dice alguna versión, algunas de las versiones, dice, sin visión el pueblo será disipado. La sierva del Señor, en contexto de esta palabra, nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 89, párrafo 1. Página 89, párrafo 1. Comienza el último engaño de Satanás. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo eficaz. No sé si ustedes puedan mencionar si realmente esto que la hermana nos está diciendo en Mensajes Selectos realmente haya sido ya cumplido o se está cumpliendo. Escuchen. Dice que el plan de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo eficaz. No lo lean, no sirve, solo confunde. El testimonio de Jesús es algo tan importante que ojalá en la parte de nuestro tema hoy podamos vislumbrar qué tan importante, hermanos, es el testimonio del Espíritu de Dios o el Espíritu de profecía. Dice la sierva del Señor, anexa el texto, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y dice, Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero y con eso, escuchen, fastidiará de tal modo a la gente que ésta
tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos dos términos, entre lo falso y lo verdadero. Estimados hermanos, el enemigo tendrá que hacer su labor, pero en la cita dice que no debemos desanimarnos, no debemos desventurarnos, porque es verdad que Él hará que el testimonio directo de nuestro Señor Jesucristo o el espíritu de profecía sea puesto a un lado. Y que sí, también hermanos, tenemos que aceptarlo. Muchos vendrán con visiones falsas, visiones erróneas, y nosotros estamos con ánimo, con gozo, alegría para saber si tal vez estar en ese error, pero estamos confiadamente seguros con la ayuda de Dios que nos ha traído su luz, nos ha traído su verdad, pero si no también deseamos dialogar con aquellos que crean que estamos errados. La palabra del Señor no dice que si usted está errado o está usted bien en lo que habla, lo que predica. No, dice aquí claramente que prontamente unos serán acusados de fanáticos, otros, ¿verdad?, serán almas sinceras que al establecer un contraste, entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitados para distinguir entre estos dos términos. ¿Está usted en la verdad? ¿Está usted en la mentira? Dice que usted será capacitado si atiende a la promesa que el Señor nos dio en el libro de Proverbios, que sin profecía el pueblo es la única manera en cual el pueblo será desenfrenado. Con estas palabras, con esta promesa, hermanos, que el Señor nos ha puesto a través de ella, los voy a invitar para que hagamos una oración. Vamos a orar. Los invito a orar, hermanos. Amoroso y buen Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de nueva cuenta que usted nos permite. Padre, ahora estamos estudiando su verdad, la verdad presente, con todos aquellos que deseen conocer el tiempo en el cual, Padre, nosotros estamos viviendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Bendiga a cada oyente, bendiga a cada hermano presente, bendiga a todo aquel que lo escuchará en su repetición. Y gracias, Señor, porque usted nos colma de sus bendiciones a pesar del tiempo, a pesar de las situaciones alrededor de nosotras. Pero, ¿qué nos anuncian? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos enseñan? Ojalá que sea algo en el cual usted está de por medio y que que usted permite y desea que nosotros seamos amonestados, seamos entendidos como lo dice su palabra. Muchas gracias. Le agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestras muchas faltas. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos. Las circunstancias otra vez alrededor del mundo, alrededor del país, alrededor de cada uno de nuestros estados, de nueva cuenta, hermanos, pues son un poco difíciles. Oremos por nuestros hermanos en la fe que están enfermos, oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestros familiares, unámonos en oración y ojalá que, hermanos, eso enternezca pues nuestro deseo de conocer, de saber, de que no un mal sentimiento se apodere de nosotros y nos haga tomar resoluciones espasmódicas, apresuradas. No, hermanos, atendamos su palabra. Solamente Él desea que nosotros podamos estar despiertos para atender sus señales, para atender lo que Él trae alrededor de nosotros. La palabra de Dios lo dice, la palabra del Señor nos enseña, Romanos 13:11. Vamos a leer Romanos 13:11, que dice de esta manera, hermanos. Romanos 13:11 nos invita a despertar. El tiempo está llegando, hermanos.
El cumplimiento de las profecías está a la puerta. Unas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Y el Señor ha detallado en su agenda, ¿verdad? En la experiencia profética, en la salud profética que nos dan las profecías, cada uno de nosotros estar pendientes. Pero para ello, como le ocurrió a Zacarías en sus días. Capítulo 4, versículo 1 dice que Zacarías fue despertado como un hombre es despertado de su sueño para poder ver y visualizar la visión en el capítulo 4 acerca del candelero todo de oro. Si alguien de ustedes que está viendo no ha recibido este estudio, quiere tenerlo, quiere obtenerlo, diríjase al número para que usted lo pueda recibir, lo pueda tener, ya sea en bosquejo, ya sea en estudio personalmente o ya sea en algún folleto, alguna publicación que le pueda ayudar a entender. Pero dice la profecía que así fue despertado, dice Zacarías, como un hombre es despertado de su sueño. La palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice, hermanos, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La experiencia de la Iglesia Adventista desde 1844 predica la segunda venida de Cristo con todas aquellas doctrinas, con todas aquellas profecías que el Señor ha revelado a través del tiempo, a través de la época, a través de las edades, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? No sé si se aprecia de una manera correcta. La segunda venida de Cristo viene por su pueblo, recoge a su pueblo y la vida eterna se nos es asegurada. Pero para ello hay que predicar, hay que compartir el evangelio, hay que compartir la palabra del Señor. Pero ¿cómo? Si su pueblo está durmiendo. Y dice que es tiempo de que ya despertemos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, que cuando comenzamos. ¿Cuándo fue el tiempo de su experiencia de creer, de aprender? Algunos 20 años, algunos nacimos en el Evangelio, otros tenemos 2 años, 3 años, otros tenemos más tiempo, otros menos tiempo. Pero la palabra del Señor dice que el tiempo está listo, está oportuno para que ya despertemos. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Efesios capítulo 5, versículo 14, hermanos. Ahora, ¿por qué debemos enfatizar estas palabras? Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Hay una razón poderosa, ¿verdad?, en la cual nosotros debemos aprender a saber si estamos dormidos o estamos despiertos. Además, ustedes conocen una parábola que ojalá un día nosotros la podamos enseñar la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 fatuas, pero todas cabecearon y se durmieron. Pero es tiempo de que ya despertemos de ese sueño profundo, porque la redención, la salvación, la vida eterna está más cerca que cuando comenzamos a creer. Hace 15, hace 20, hace 30, hace una vida entera, hace 5, hace 3 años, no sé, hace unos meses. Nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Versículo 14 de Efesios capítulo 5. Por lo cual dice el Señor: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es, hermanos, aquel, ¿verdad?, que ofrece
por medio de su palabra, por medio de la luz profética, por medio de la luz parabólica, por medio de los salmos, por medio de su palabra, la manera en cómo nosotros debemos de andar, de caminar, de ir en la vida que nos ha tocado vivir. Los que vivieron en 1844, en 1988, en 1930, los que estamos viviendo en estos días. El Señor desea que nosotros seamos alumbrados, estimados hermanos. Alumbrados. Que alumbremos. Recuerden, el contexto es cuál es la obra del ejército poderoso de Dios. Bueno, para poder nosotros reconocer esa obra, ese poder de Dios en su pueblo, tenemos que saber la condición en la que nosotros estamos para poder despertar, analizar, ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo remanente, como iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Dice la inspiración, sigue diciendo, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que nuestra experiencia no sea como la de nuestros hermanos, descrita en la experiencia del mensaje a Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Había una experiencia, el mensaje a aquellos que pertenecen a la época, al tiempo de la iglesia en Sardis, el periodo para la iglesia en Sardis, ¿verdad? Que el Señor les dijo, y ojalá esa no sea una repetición de la experiencia en nuestra vida cristiana. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. ¿Qué le dice? ¿Verdad? Aquel que representa en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 1, 16, y tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nuestro Señor Jesús es ese que lleva un mensaje a la iglesia de Sardis y que dice, hermanos, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo será eso, hermanos? ¿Cómo estar vivo? Pero al mismo tiempo dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. Y el Señor Jesús dice en Efesios 5:14, por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, entre los muertos, espiritualmente hablando, hermanos, y te alumbrará el Señor Jesús, te alumbrará Cristo. Tremendas palabras, hermanos, de la palabra del Señor. Mire lo que dice, Evento de los Últimos Días, página 12. ¿Cómo nosotros poder, hermanos, comprender y entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Por qué? Hace un año, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor, estaba su servidor pasando por una experiencia. Aquellos que me conocen, que están ahí, lo saben. Vieron y sufrieron conmigo, lo cual estoy agradecido eternamente con mi Dios y con todos aquellos que oraron y pidieron. Por eso les pido que oremos por los que sabemos que están enfermos, que obremos por los que, por lo que el Señor nos muestre como un milagro. Hace un año estaba yo reposando convaleciente de aquella situación. Hoy en día hay hermanos en la misma situación. Pero ¿qué es lo que tiene el Señor a través de estas circunstancias en las que nos ha tocado vivir? Para que nosotros, quiero decir que una de ellas es para que nosotros aprendamos a despertar. El Señor dice, en la página 12 de Eventos de los Últimos Días, el Señor dice, hermanos, escuchen esto. Página 12 de Eventos de los Últimos Días.
El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es eminente, está a las puertas, pronto llegará. Eso lo agregué, es eminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través de la prueba que está ante nosotros. Esto que el Señor ha traído a través de las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, además de ello, problemas, situaciones, falta de trabajo, nuestros hijos creciendo, nuestros hijos desarrollando, tal vez apartándose de Dios, nosotros mismos tal vez separándose de la única comunión que el Señor nos da a través de su mensaje, a través de su iglesia, a través de su palabra, para estar tomados de su bendita mano y seguir a pesar de ello. Si nosotros no podemos estar preparados bajo esta circunstancia para algo que es más grande, para algo que es eminente, el Señor dice, mira, despierta, ¿verdad? Porque viene algo más grande que está ante nosotros, estimados hermanos. Entonces, Dios nos prepara. Dice su palabra que Él no probará a ninguno de nosotros con algo, con una prueba que no podamos soportar. Además dice que con la prueba tiene la salida también. Yo sé que ustedes lo han leído, no recuerdo la cita, pero sé que ustedes lo han leído. Pero viene un tiempo de angustia cual nunca fue. Hemos de ser preparados para ese conflicto eminente, pero para ello, hermanos, dice que tenemos que despertar, que tenemos que abrir nuestros ojos, que debemos de levantarnos de la muerte espiritual si deseamos que nos alumbre nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Debemos prevenir que esto ocurra, hermanos, entre nosotros. Si no despertamos, dice la sierva del Señor en conflicto de los siglos, de este estupor maligno que nos adormece. Estupor, dice el diccionario, que adormece nuestras facultades físicas, mentales e intelectuales. Quedan adormecidas. Y dice la sierva del Señor que debemos despertar de ese estupor. ¿Por qué? No deseamos tener esta experiencia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Versículo 17, dice de esta manera: hay una experiencia que ocurre en la apertura y el desarrollo del sexto sello. Otro tema muy bonito, muy importante que cada uno de nosotros debe de aprender y conocer. Y el versículo 17 dice: porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Hay otra situación profetizada por medio de el sexto sello con relación a la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre este pueblo, sobre esta iglesia. Y la pregunta es, cuando esta ira aparezca, ¿quién podrá estar firme, estimados hermanos? Firme en las cosas del Señor, firme en mi misión, firme en mi visión, en mi misión y en aquello que el Señor ha establecido para que usted y yo sigamos a la par con lo que su agenda, con lo que su palabra nos ha delineado a través de ella. Porque la ira de Dios viene, ¿y quién podrá sostenerla?
un texto conocido por todos nosotros, es importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos, ante esta situación? Una, despertar, estar atentos a las circunstancias que el Señor trae a través de nosotros, ¿verdad? Situaciones, dificultades, pruebas, hermanos, con el único objetivo de despertar. Y decir, gemir y clamar por las situaciones que están cundiendo dentro de su pueblo, pero sobre todo un mandato que el Señor nos dice. Mis queridos hermanos, tocad, capítulo 2 de Joel, tocad trompeta en Sión. Trompeta, lo hemos estudiado en alguna ocasión, trompeta es símbolo de un mensaje, de una amonestación. Y dar alarma en mi santo monte, su pueblo, su iglesia. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene, dice, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Apocalipsis 6:17 dice, porque la ira de Dios es venida, ¿y quién va a estar firme? ¿Quién va a estar de pie? ¿Quién va a estar cuando Él se manifieste en su ira? Dice que aquellos que tocan la trompeta en Sión y aquellos que se están preparando para recibir el día del Señor grande y terrible. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, hermanos? Del sonar de esa trompeta. Versículo 2. Hay una condición para el pueblo de Dios, para el remanente de los últimos días. Pero también hay, por medio del profeta Joel, una oportunidad de salir de esa condición. Primero despertar, saber y prepararnos para lo que viene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tocando la trompeta en Sión, preparándonos para la ira que el Señor viene. Para la ira que el Señor va a traer sobre su pueblo, va a traer sobre Sión. Pero ¿cuál es el resultado de ello, hermanos? Dice, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra, versículo 2, que sobre los montes se derrama como el alma. Un pueblo grande y fuerte, como nunca desde el siglo fue semejante, ni después será jamás, en años de generación en generación. Ni el ejército de Israel, ni los gedeonitas, ni las 12 tribus, ningún ejército ha sido o va a ser como este pueblo grande y fuerte que surge a través de tocar la trompeta en Sión, de anunciar dentro de su pueblo el mensaje, la admonición, la reprensión que el Señor trae a través de su palabra. Muchos dicen, no, es que solo profecías, es que solo juicios, es que solo cosas como en los días de Jeremías. Estamos cansados de que nos prediques de esa manera, Jeremías. Predícanos algo halagueño, algo que nos guste, algo que nos agrade. Pero esa profecía de Joel traerá como nunca antes, que en ninguna generación ha existido, a un pueblo grande y fuerte. Y usted está siendo invitado, hermanos. ¿Por qué? Porque en el día de tinieblas, en el día de oscuridad, en el día de nube y el día de sombras, ¿se imaginan? Oscuridad, nube, tinieblas y sombra. ¿Se imaginan todo eso? El Señor tendrá un pueblo grande y fuerte para alumbrar, para iluminar. Apocalipsis 18:1. Y el Señor enviará un ángel poderoso que al descender a la tierra, alumbrará toda la tierra con su gloria. La promesa de Dios, hermanos. Y la vuelve a repetir, versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla, estimados hermanos. Si nosotros no preparamos, si no tocamos la trompeta, si no vemos que del sonar de trompeta hemos realmente de
ser convencidos y convertidos para ser preparados para una batalla, para algo más grande, como dice la inspiración. Si no estamos preparados para las circunstancias con las cuales Dios nos ha rodeado hoy en este día, agréguele problemas, como decía, agréguele falta de trabajo, agréguele poder espiritual. ¿Cómo vamos a ser aparejados como un pueblo grande y fuerte para confrontar una batalla? El Señor Jesús en San Marcos, vamos a ver que aún ni los textos aparentemente, hermanos, bonitos, pero en su profundidad, Mateo 5:14. Mateo 5:14, estimados hermanos. Si ha de haber tinieblas, luz, sombra y oscuridad, ¿cómo va a contrarrestar el Señor, verdad, esa circunstancia? Tinieblas espirituales, oscuridad espiritual. ¿Cómo va a contrarrestar Dios? Dice él que con un pueblo grande y fuerte aparejado para la batalla. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quiénes son los que deberíamos estar ante esta situación, ante esta circunstancia, preparando un pueblo para la batalla más grande que se ha de pelear jamás en contexto de la predicación del Evangelio? El pueblo de Dios de los últimos días, la iglesia adventista, el pueblo remanente de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Un pueblo asentado, dice, una ciudad asentada sobre no se puede esconder. No podemos ocultarnos, hermanos, no podemos apartarnos del cometido. Tenemos que sacar, dice el Espíritu Profecía, de la frialdad, de la debilidad, de entre nuestros hermanos, fuerza, vigor, para seguir, para continuar el cometido que el Señor tiene para usted y para mí. Por ahí hemos escuchado, no sé, en su ciudad, que otra vez se va a cerrar la iglesia, que otra vez la situación se está poniendo difícil. Cuidémonos, confiemos en Dios, pero cada uno de nosotros también cuidémonos, pero algo tenemos que hacer en estas circunstancias para anunciarle al pueblo de Dios de los últimos días y tocar la trompeta, porque el resultado de eso es un pueblo grande y fuerte. Estimados hermanos, Servicio Cristiano. Servicio Cristiano, página 47 y 48. ¿Qué debemos de hacer entonces? Ante tan grande cometido, ante tan grande obra, si hoy no despertamos, hermanos, con las circunstancias que el Señor ha puesto entre nosotros, además de esto, ¿verdad? Terremotos en Haití, guerra en el Medio Oriente, el pueblo de Dios, dice Servicio Cristiano, página 47 y 48. Estupor de muerte satánico. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que las pongan en duda. Servicio Cristiano, página 47. Estupor de muerte satánico. ¿Qué nos tiene sumidos en esta negligencia espiritual? Un estupor de muerte satánico. Dice la sierva del Señor, son demasiado claras las señales de la venida de Cristo para que se pongan en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe de ser un predicador vivo, tocando la trompeta en Sión. Dios invita a todos, tanto a predicadores como a laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están, página 48, llegando rápidamente a su fin.
Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. La falta de actividad y de fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás, hermanos. Hermanos, a veces sí, hermano, a veces sí, la palabra de Dios puede sonar ofensiva. Y mayormente si cada uno de nosotros la queremos poner de esa manera. Pero si la analizamos, si vemos, es una oportunidad más que el Señor nos está dando. Vean el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vean el mensaje que el pueblo de Dios describe en una carta de amor para su pueblo, pero que está llena de cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Mira que te mando, ¿verdad? Que compres de mí oro afinado en fuego, vistas la vestidura blanca y unjas tus ojos con colirio. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y es conmigo. Es el amor de Jesús. Pero la señora de Guay, la pluma inspirada, utilizada por el Espíritu Santo, para usted y para mí, aquellos que han puesto al testimonio del Espíritu de Dios, la primera cita que leímos a un lado, no es importante, no la lean. Miren lo que dice, estamos sumidos en un estupor satánico y que ese proviene de Satanás. Llama a nuestra atención. Llama a nuestra atención. El contexto, hermanos, tocar la trompeta en Sión, porque un pueblo grande y fuerte, versículo 5, Joel capítulo 2, versículo 5, será aparejado para la batalla. El pueblo de Dios que va a ser aparejado para esta batalla, ¿verdad? Un pueblo grande y fuerte, pero seamos honestos, seamos sinceros, con nosotros mismos y con la palabra de Dios. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace por medio de Dios y su palabra para nosotros ver el resultado de ese pueblo grande y fuerte? Mateo, vamos a repasar Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 26. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Algo que está expuesto en su palabra. Algo que el Señor ha puesto para vislumbrar el resultado del mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, página 218. La obra del tercer ángel, dice la sierva del Señor, Primeros Escritos, página 218. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar al trigo de la cizaña y atar en manojos, ¿verdad? Para ser echado al fuego a la cizaña. Y termina diciendo, estas cosas deberían absorber completamente nuestra mente y nuestra atención. Primeros Escritos, página 218, ustedes lo pueden corroborar. Por eso, para ver ese pueblo, ¿qué es? Bueno, la palabra, ¿qué está impidiendo que ese pueblo grande y fuerte aparezca? ¿Qué está impidiendo que realmente este pueblo no pueda surgir, aparecer? Dice la sierva del Señor, ¿verdad? Que el mensaje del tercer ángel es el ángel que ha de separar al trigo y la cizaña. Y usted y yo sabemos por medio del mensaje del tercer ángel que lo representa los escritos inspirados del Espíritu Profecía en la persona de la hermana G. de Guay. Un mensaje que representa a los adventistas del séptimo día. Dice la parábola,
Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. En todas las épocas, en todos los tiempos, siempre ha habido, dice la sierva del Señor, su palabra, dos clases de personas. En los primeros días la inspiración les llamó Caínes y Abeles. Después el Señor los dividió entre el pueblo de Dios y los justos y los injustos. Para nuestro tiempo el Señor le llama trigo y cizaña. El Señor deseó que el evangelio produciera solamente trigo. Pero algo ocurrió, algo sucedió, que apareció la cizaña. Y seamos honestos, ¿qué fue lo que ocasionó que la cizaña apareciera? Dice la palabra de Dios que los hombres se durmieran. Y a veces es fácil decir, bueno, sí, porque lo vamos a leer. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 302 y 303. Permítanme, voy a girarme un poquito para tomar el libro. Disculpa. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302 y 303. El capítulo se llama, hermanos, en contexto del mensaje de la iglesia de la Odisea, lea bien su Biblia. ¿A quién va dirigido primeramente el mensaje a la iglesia de la Odisea? Versículo 14. Siempre nos han dicho que es la iglesia. Sí, hermanos, es para la iglesia. Pero el llamado, ¿verdad?, se originó primeramente sobre el ángel. Escribe al ángel. No dice escribe a la iglesia. Dice, no, escribe al ángel. No está en plural. No está en femenino, en términos femeninos, sino está en términos masculinos. Y no en plural, no a muchos, sino al ángel. El ángel, si estudiamos y leemos Obreros Evangélicos, página 13, y Hechos de los Apóstoles, página 468, dice la sierva del Señor que el ángel representa al ministerio de Dios, a los ministros. En el mensaje a las 7 iglesias podremos estudiar esta hermosa figuras, estos hermosos símbolos. Escribe al ángel. Por eso la sierva del Señor en el Testimonios tomo 2, página 302 y 303, nos enseña y nos dice, el capítulo se llama Un llamado a los ministros. Algunos ministros están dormidos y los hermanos también están dormidos. Entonces la invitación es a que despertemos. Pero Satanás está bien despierto. Hay poco sacrificio en favor de Dios y la verdad. Los ministros deben de dar el ejemplo. Y puede usted seguir leyendo. Dice la sierva del Señor en esta parte: mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultado. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Ok, dice usted, qué bueno, eso es para los ministros. Pero ahora dice, su celo debería ser ¿cómo? Intenso. Y su celo debería ser ferviente. ¿Cómo está el celo nuestro? Para tocar la trompeta en Sión, para llevar a cabo el mensaje. A veces es fácil acusar, bueno, por culpa de ellos está así la iglesia.
Pero sí, la reprensión es primero para los ministros. Pero ahora el Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, mi voz, y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero entonces, aceptemos la situación y condición que el pueblo de Dios está sufriendo mediante el mensaje que el Señor nos enseña a través de su palabra por medio de Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Y la sierva del Señor dice, aunque vivieran todos los días de Adán. ¿Cuántos días vivió Adán? No les bastaría todo ese tiempo para ayudar a su pueblo. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Bueno, tampoco hay que gritarles, ¿verdad que no, hermanos? Con amor, con cariño, pero dice que el mensaje debe ser, hermanos, un mensaje que despierte. Deben de poner de manifiesto mediante sus modales. Escuchen, hermanos, mediante sus modales, sus actos y palabras, y mediante su predicación y su oración, que creen que Cristo está a las puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas, hermanos. Pero yo le pregunto a usted, bueno, el Señor nos da luz acerca de la condición de la iglesia. ¿Y cuál es la causa? Los ministros, el ministerio. ¿Y los laicos? ¿Y los jefes de familia? ¿Los líderes de iglesia? ¿Los líderes de grupos pequeños? ¿Los líderes que guían al pueblo? ¿Los creyentes de la verdad presente? ¿Los padres de familia? ¿Las madres de familia? Dice que los hombres se durmieron y vino y fue sembrada la cizaña. O sea, hubo un descuido de aquellos que son encargados en la iglesia, en la familia. No solamente, bueno, este es un llamado para los ministros, pero a cada uno de nosotros se nos ha invitado, ¿verdad? Testimonios para los ministros. Página 431, estimados hermanos, esperemos que esta parte sea interesante, sea oportuna para nuestro tiempo, porque el Señor desea que no solamente despierten los ministros, sino todos aquellos laicos comprometidos a tocar la trompeta en Sión, porque el resultado será que un pueblo grande y fuerte aparezca, pero también ¿qué el Señor va a hacer antes de que ese pueblo grande y fuerte aparezca? Primero ver y visualizar el trigo y la cizaña. Y ver que por una causa apareció la cizaña. Y por eso, Testimonios para los Ministros nos invita en la página 431. Testimonios para los Ministros, página 431. Dice de esta manera. Dice, el que preside sobre su iglesia, 431, y los destinos de las naciones, está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Escuchen. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra de juicio comienza primero en su santuario.
Algo está ocurriendo alrededor, las circunstancias se están presentando, las señales de los tiempos están pareciendo. El Señor invita que despertemos, los que ministran, los ministros, el ministerio y aquellos que ministran. ¿Ministra usted su hogar? ¿Ministra usted su familia? ¿Ministra usted su grupo? Es un llamado a los ministros, responsables de la grey, responsables del pueblo. Pero ¿qué hay de nosotros, estimados hermanos? ¿Qué hay de aquellos que se han responsabilizado en la obra de tocar la trompeta en Sión? Despertemos, porque dice que el juicio comienza primero sobre su santuario. Primera de Pedro 4:17. El juicio comienza primero por la casa. Y si comienza primero por la casa, ¿qué será el fin de todos aquellos que no obedecen el Evangelio, hermanos? El Señor nos dice a través de Testimonios para los Ministros, página 47. Escuchen. Página 47 de Testimonios para los Ministros. Yo sé que esto ya lo han leído algunos de nosotros. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter. Pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciadamente sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decidir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios y no encomendado en las manos de hombre alguno. Los hombres se durmieron, provocaron que viniera la cizaña. Pero ahora, cuando ellos ven que alguien no corresponde a la mentalidad, a las obras, a la actuación, a la forma de creer, en el sentido de lo que la palabra realmente quiere decir, eso es cizaña. Y hay que separarlos, hay que quitarlos. No, hermanos, dice que ni usted, ni yo, ni ellos están puestos para señalar qué es trigo y qué es cizaña. Que prontamente, ¿verdad?, la obra de separación es confiada a los ángeles y no es encomendada a los hombres a ningún hombre alguno. La obra es de los ángeles. Entonces, la obra que está siendo entorpecida hoy, hermanos, en el avance de ella, en el avance de la predicación, en el avance de la comunicación del último mensaje a este mundo que debe de ser bendecido por medio de este ejército poderoso. Primero, el Señor, con todo respeto y con todo cariño, ha de eliminar la cizaña. Porque ¿qué está haciendo la cizaña? Dos cosas. Una, está ayudando al trigo en el desarrollo de su carácter. Eso hace la cizaña. La cizaña no está en la iglesia solamente porque sí, hermanos. No me toca a mí decidir quién es uno, quién es otro. Pero la cizaña tiene que estar ayudando al trigo a desarrollar un carácter maduro, un carácter pleno. Y obviamente la cizaña también está entorpeciendo. Vamos a decirlo de otra manera, perdón. Está interrumpiendo, está obstruyendo que el trabajo, la obra que Dios ha delineado, ha puesto para que se lleve a cabo en el mundo, no sea completada en tantos años que tenemos en la experiencia como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde 1844. Cristo no viene. Estamos predicando que Cristo viene y Cristo no aparece. Ya la gente se ha cansado de oír predicar que Cristo viene. No, ya el mundo quiere ver a Cristo. Y lo verá en su ejército poderoso, estimados hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Qué ocurrirá además? Amós 9:9. ¿Qué más requiere el pueblo de Dios para que qué requiere? El Señor ya nos ha delineado que la obra de separación la van a hacer los ángeles. Esa obra está mayor delineada en Ezequiel capítulo 9. Versículos, todo el capítulo, mayormente
4, 5 y 6. La obra de separación dentro del pueblo de Dios. Pero antes de que eso ocurra, el Señor trae también otra obra que es tristemente mal entendida por su pueblo. Amós 9:9. Dice la palabra del Señor en Amós capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. O sea, que antes de la depuración, antes de la obra que los ángeles han de realizar en la separación del trigo y la cizaña, el Señor, por medio del profeta Amós, en su versículo 9, nos manda que ha de ocurrir un zarandeo. Porque mire lo que dice el versículo 10, después del zarandeo, a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará, estimados hermanos, el mal. Evento de los últimos días, página 223. Evento de los últimos días, página 223. Hermanos, estamos cerrando este precioso reprensión del Señor para que nosotros, hermanos, nos levantemos, salgamos de este estupor y tomamos una decisión en cuanto al trabajo que el Señor nos está invitando a hacer. Escuchen esto. Un zarandeo ha de ocurrir dentro del pueblo de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, escuchen, cuando hablamos del tema del sellamiento, nosotros vemos que el sábado tiene que ver con el pueblo de Dios que recibirá este sello, y que el sello no es directamente el sábado, sino algo más con relación a aquellos que ya guardan el sábado. Tan pronto como el pueblo de Dios será sellado en su frente, no se trata de un sello marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados sean inconmovibles. ¿Cómo lo menciona Joel? Grande y fuerte. ¿Cómo lo dice la sierva del Señor cuando ellos reciben en su frente el sello? Dice, son inconmovibles. Nada los mueve, nada los hace caer, nada los conmueve en los sentimientos mal infundados que a veces vienen, hermanos, y que no nos dejan obrar eficazmente. Son inconmovibles. Escuchen, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, o sea, el sello los prepara para evitar ser o caer en el zarandeo, y este vendrá. Y dice, ciertamente ya ha comenzado. ¿Ha comenzado el sellamiento o ha comenzado el zarandeo, hermanos? Usted va a ser sellado con una verdad intelectual y espiritual, y ello los preparará o nos preparará para cuando comience el zarandeo. Y dice, el zarandeo ya ha comenzado. Por tiempo, hermanos. ¿Qué es el zarandeo? ¿Qué representa el zarandeo para usted? ¿Qué provoca el zarandeo dentro del pueblo de Dios? La separación del trigo de cizaña. Primero el zarandeo, la separación del trigo y la cizaña, el sellamiento en el pueblo de Dios hace un pueblo grande y fuerte, hace un pueblo inconmovible. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28, estimados hermanos. Terminemos con esta maravillosa promesa de redención, de salvación, de vida eterna, pero sobre todo de ayuda para terminar la obra en el mundo. Dice Joel capítulo 2 versículo 28, y después de esto, ¿después de qué? Ya lo hemos estudiado en los temas de la lluvia temprana y tardía.
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. ¿Verdad? Evento de los últimos días, página 206. Evento de los últimos días, página 206. Escuchen, hermanos. Dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El poder que despertó a la gente, página 206 de Evento de los últimos días. El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente en el mensaje del tercer ángel. Irá adelante, no en susurros, sino en alta voz, estimados hermanos. Hubo un poder que despertó en el movimiento en 1844 para que el surgimiento de la iglesia adventista, hermanos, se levantara y creciera y proclamara la verdad que se le había dado a través del Espíritu Profecía, el mensaje del sábado, el mensaje del santuario. Y dice que debería de venir no en susurros, sino en una voz alta. Pero ya vimos la condición de la iglesia. Escuchen esto. Vi que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, terminará con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Y tristemente, muchos aún dentro del pueblo de nosotros no sabe, ni siquiera, hermanos, con todo respeto, qué es el clamor de medianoche. Porque dice que se volverá a ocurrir cuando el Señor derrame su espíritu sobre toda carne, un poder, ¿verdad? Dará fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. ¿Qué es el clamor de medianoche, hermanos? Si usted entiende qué fue el clamor de medianoche en 1843, 1844, donde el Señor trajo de forma tan vigorosa en el movimiento que despertó a la iglesia, y que ese mismo poder se revelará nuevamente. Por el tiempo me brinco unos dos textos al final de la página. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino en la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben de volverse a cumplir en un tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los enfermos. Esa es la obra poderosa que el Señor ha de traer o ha de dar resultado por medio de su ejército poderoso, que hoy en día la cizaña está interrumpiendo, pero la eliminará, la pondrá a un lado. Para que el trigo pueda realizar esta obra, el Señor pueda derramar su espíritu y, hermanos, se repita, pero con más poder, la obra que ocurrió cuando los apóstoles predicaron cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre de ellos. ¿De qué nos estamos perdiendo, hermanos? Como iglesia, como pueblo. ¿De qué nos estamos perdiendo nosotros que la conocemos? Debemos pensar y meditar. Debemos de comprender y entender que las oportunidades se pueden, hermanos, ir. Dice la palabra del Señor, cuando el derramamiento del poder pentecostal ocurra, ¿verdad? Miren lo que va a acontecer. Terminamos leyendo unos versículos de su palabra. Isaías 61. Escuchen. Levántate, resplandece,
que ha venido tu lumbre, tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Por qué razón, estimados hermanos? Recuerden, dice Joel, ha profetizado un tiempo, un evento en el cual el tiempo, o en ese tiempo habrá tinieblas, luz, sombra y oscuridad. Y que el Señor debe tener un pueblo que alumbre, que no puede esconderse. Y dice la profecía de Isaías que el pueblo de Dios está siendo invitado a levantarse, a resplandecer, porque ha venido su luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá y sobre ti será vista tu gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, estimados hermanos. No vemos reyes todavía entre nosotros. No vemos grandes hombres elocuentes, pero los veremos. Si usted se prepara, se levanta, resplandece, y ha venido su luz, su mensaje, la verdad que lo iluminará para poder ayudar en esas tinieblas que han de cercar, hermanos, los fines de la historia de este mundo. Daniel 12:3, hermanos, Daniel 12:3. Daniel 12:3, vayamos terminando, estimados hermanos. Daniel 12:3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En el pueblo de Dios, el remanente, serán sellados 144,000. Serán proclamados como un pueblo grande y fuerte, a quien el Señor revestirá con su luz, revestirá con su gloria, y enseñarán su gloria a perpetua eternidad a la grande multitud. Mire lo que dice, hermanos, Miqueas capítulo 2, versículo 12 y 13. Miqueas capítulo 2, versículo 12 y 13. Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13. Esta es una profecía que, si nosotros la revisamos, nunca ocurrió dentro del pueblo de Dios, el Israel carnal. Pero ¿qué pasa si esta es una profecía para el Israel espiritual? Escuchen esto. Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te reuniré todo, oh Jacob. ¿De dónde son sellados los 144,000? De las 12 tribus de Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, pondrélo junto como ovejas de Bosra. Borra significa redil. Como rebaño en mitad de la majada, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, nuestro Señor, nuestro eterno, nuestro Padre Celestial, hermanos. Maravillosa promesa en la cual usted y yo, hermanos, estamos invitados a formar parte. Que Dios nos bendiga, hermanos, que seamos parte de esta maravillosa luz que el Señor nos ha dado, y que veamos en el futuro, veamos por la verdad presente, por la visión de Dios, a través de sus profetas, a través de su palabra, la oportunidad que tenemos de poder llevar a cabo la agenda de Dios, el propósito final que hay para con la obra en el mundo. Si seguimos, el plan de Dios, ¿verdad? Al formar parte de este plan, hermanos, escuchen, termino. Multitudes responderán al llamado. Evento de los últimos días, página 214. Muchas almas
Evento de los últimos días, página 214. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas responderán al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Hermanos, hoy predicamos, hoy vamos, hacemos una alma, 2 almas, 3 bautizados. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero ¿a qué los estamos trayendo a la iglesia? ¿A hacer trigo o a hacer cizaña? Debemos pensar y meditar. Hagamos la obra, preparémonos, alistémonos para formar parte de ese grande pueblo y fuerte preparado para la batalla, donde muchas almas responderán al llamado, como lo hizo Lot cuando salió de Sodoma. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. ¿Se imaginan? Hermanos guardando el domingo, celosos de su religión. Su celo va a ser más grande cuando escuchen la verdad y formen parte del pueblo de Dios. Hermanos, multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Esta es la obra, estimados hermanos, que nuestro Señor, que nuestro Dios ha programado, ha desarrollado para convertir, hermanos, al mundo. Pero primero, el Señor desea que se convierta su pueblo, que se convierta su iglesia, que despertemos. Que nos despertemos de entre los muertos espiritualmente, que nos alumbre Cristo, que nos lleven en su verdad, que resplandezcamos para que en una era de tinieblas, en una era de oscuridad, de sombra y de nube, un pueblo grande y fuerte pueda alumbrar la tierra con su gloria. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que Dios nos dé realmente fuerzas, ánimo, gozo, esperanza, en estas palabras que el Señor nos da para formar parte de aquellos semblantes iluminados, miles de voces que predicarán, que harán milagros, que predicarán la verdad, y que nosotros como ministros del Evangelio ayudemos al ministerio, ayudemos a la iglesia, prediquemos la verdad, no la impongamos. Recibamos, que ellos la puedan recibir como la recibimos nosotros. Y si no es verdad, abramos nuestros oídos, que ellos nos digan, que ellos nos enseñen si hay un error en este precioso mensaje, a la luz de la Biblia y el Espíritu Profecía, hermanos. Y como dijo Gamaliel al Senedrín, no sea que estén peleando, ¿verdad?, en contra de nuestro Dios. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Le damos en esta hora. Grande esperanza hay para su remanente. Grande esperanza hay para su pueblo. Grande trabajo también, grande oportunidad para formar parte de la proclamación al mundo cuando ésta se intensifique y se forme el fuerte pregón. Llegue el tiempo para el fuerte clamor. ¿Cuántas almas, dice el Espíritu Profecía, vendrán? Miles se convertirán a su verdad, a su mensaje. Mientras tanto que esto llega, ayúdenos a hacer su labor, ayúdenos a seguir predicando, ayúdenos a seguir tocando la trompeta en Sión, ayúdenos a pesar de las circunstancias a prepararnos, a ser líderes, a ser ministros de su verdad, Señor, a cada laico, a cada pastor, a cada hermano que levante su mano, levante su voz para proclamar el Evangelio al mundo. Señor, lo que ha de acontecer ha de ocurrir.
Y si ha de ocurrir es porque usted así lo ha delineado, así lo ha anunciado, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Perdone nuestras faltas, perdone nuestra indolencia, perdone nuestro sueño, nuestro estupor. Bendiga a cada padre, a cada madre, bendiga a cada niño, a cada joven, bendiga, Señor, a cada alma, bendiga a nuestros vecinos, bendiga a nuestros hermanos en la iglesia, bendiga, Señor, a nuestras familias, que podamos realmente prepararnos para hacer ese poderoso testimonio que obrará, Señor, cuando el derramamiento de su poder pueda simular, igualar o con más fuerza ayudar a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros vecinos alrededor de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias ahora por seguir repasando las verdades que usted tiene para nosotros en este día. Le agradecemos. Le pedimos que podamos tener una hermosa semana preparándonos, Señor, para formar parte de estas promesas. Le agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sigamos orando por los enfermos de su pueblo. Unámonos en ayuno y en oración, hermanos, para que el Señor siga haciendo sus milagros que ha hecho a lo largo de nuestra experiencia. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo. Amén. Para todos.